Para los alfajores marplatenses, blanquear 300 gramos de manteca con 100 gramos de azúcar y 100 gramos de miel. Perfumar con la ralladura de una naranja y de un limón. Agregar esencia de vainilla y una pizca de sal fina. Unir 2 huevos. Tamizar 300 gramos de harina con 100 gramos de almidón de maíz y 40 gramos de cacao amargo. Unir 10 gramos de polvo para hornear y 5 gramos de bicarbonato de amonio. Unir los secos al cremado. Tomar la masa y enfriar. Estirar la masa de 5 milímetros y cortar tapas de 5 a 6 centímetros. Hornear a 180 grados durante 10 minutos. Unir las tapas con dulce de leche previamente mezclado con coñac o ron. Bañar con un baño de chocolate para alfajores. La receta de los alfajores marplatenses son de esas recetas que jamás hubiese querido aprender y jamás enseñar. ¿Por qué? Porque se pierde el mito de las cajas de alfajores que uno compraba cuando iba de veraneo a la costa atlántica y entonces de ahí traía ese producto. Pero bueno, la globalización hizo que hoy encontremos esos alfajores en cada terminal de ómnibus, en cada aeropuerto y demás, entonces ¿por qué no hacerlos en casa? Y no es una masa fácil de trabajar, lleva varios ingredientes y por supuesto que no es la original de ninguna marca en particular, sino que es una versión de alfajores marplatenses que ustedes pueden hacer y les aseguro que el resultado es muy bueno. ¿Qué es lo que parte como base para hacer esta masa? Un cremado de azúcar y de manteca. En este caso vamos a tener 300 gramos de manteca, manteca pomada, la cual vamos a colocar entonces con 100 gramos de azúcar y también 100 gramos de miel. Hay recetas que llevan extracto de malta. Si consiguen el extracto de malta, pongan 50 de miel y 50 de extracto de malta. Si no, directamente así como yo lo puse. Una pizca gruesa de sal fina, una cucharada de esencia de vainilla y le vamos a poner ralladura de naranja y de limón o si no, de solamente de limón. Eso depende un poco de qué sabor quieran darles. En general hay un dejo cítrico por detrás del alfajor que lo da la ralladura. Vamos entonces a rallar la piel de un limón y de una naranja y se lo vamos a agregar a ese cremado que de a poco va a ir batiendo y batiendo con la lira, no con el batidor metálico de alambre, hasta lograr un cremado homogéneo. Y una vez logrado ese cremado, entonces vamos a incorporar 2 huevos, son 120 gramos. Dejamos unir mientras vamos tamizando los secos. Acá tenemos una mezcla de harina de trigo, almidón de maíz, cacao amargo y 2 agentes leudantes. Por un lado, polvo de hornear y por el otro lado, bicarbonato de amonio. Lo que la gente popularmente llama amoníaco, pero no es amoníaco, es bicarbonato de amonio, apto para consumo humano, para pastelería. Lo compran en las casas de pastelería. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 500 gramos de harina de trigo, 100 gramos de almidón de maíz y después 40 a 50 gramos de cacao amargo. Depende un poco de la intensidad del color. 10 gramos de polvo leudante o de polvo para hornear y 5 gramos de bicarbonato de amonio. El bicarbonato de amonio se compra casi siempre para hacer los polvorones y le permite a la masa tener un aireado en el interior muy importante. Por eso es la cantidad que lleva y es el tipo de leudante que se conoce. Si no lo consiguen, porque a veces no es tan fácil, pónganle un poquitito de bicarbonato de sodio. No cumple la misma función, pero podrían, en el caso de los alfajores, reemplazarlo. Y ahora todo esto a la batidora para poder unir la masa y tomar la masa de los alfajores.
Una vez que la masa tomó, que está toda unida, directamente detenemos la batidora y vamos a llevarla a enfriar. Acá es una masa como la de una masa de tartas, podríamos decirle. Es bastante frágil para trabajar, por eso necesita sí o sí descanso en frío. Por eso nosotros ahora la vamos a llevar a frío antes de poder estirarla de aproximadamente unos 4 milímetros. La masa tal cual salió de la máquina. Ven, si bien, al igual que las masas quebradas, no se queda pegada a la mano ni a la mesada, necesita en este caso sí o sí descansar para después poder hacer las tapitas. Entonces, vamos a envolverla para que no se seque y la llevamos a frío, mínimo 30 minutos, y la pueden dejar hasta un día en la heladera. Más allá de eso, tienen que congelarla. ¿Por qué? Por los agentes leudantes que pueden desarrollar sabores feos dentro de la masa. Frío y después estirarla de 4 a 5 milímetros. Acá tenemos entonces la masa. La masa se pone más oscura al estar en la heladera porque se hidrata justamente la harina y el cacao. Y entonces nosotros vamos a tener ya listo para poder estirarlo. Al tener leudantes, tengan en cuenta que la masa va a crecer, por eso si ustedes cortan de unos 5 centímetros de diámetro, después probablemente tengan un alfajor de 6 o 7. Si los cortan, este es el tamaño del alfajor, pero muchas veces la masa tiene que ser más pequeña. Si no, con estos van a ser muy familiares, pero también podemos hacerlos así grandes. Placa con papel enmantecado. No hay que picarlos, es una masa que va a crecer un poco, pero no va a formar ni globitos ni nada. Así que horno 180 grados, 8 a 10 minutos. Para rellenar los alfajores marplatenses, uno de los trucos que tienen es que el dulce de leche tiene un poco de o una esencia de ron o bien directamente ron. Si no consiguen, pueden agregarle algo de coñac. Entonces, eso en un principio fluidifica al dulce de leche y después hace que ese líquido que le agregamos en este momento después se vaya a la masa y la haga un poco más blanda. Por eso siempre los alfajores conviene rellenarlos, bañarlos y esperar, aunque parezca mentira, 48 horas por lo menos antes de consumirlos. Si no, las tapas de la masa nos van a parecer muy secas y no van a tener nada que ver con el sabor original. En cambio, si pasaron 2 días o 3 días desde que están confeccionados, no va a haber ningún tipo de problemas. A veces cuesta trabajar tanto y después tener que esperar para consumirlos, pero es un buen dato. Vamos a colocar entonces este dulce de leche ya aromatizado con el rum o ron o coñac y vamos a rellenar algunos para después poder bañarlos. Y vamos a hacer que llegue el dulce de leche hasta el borde. Y después es cuestión de bañarlos. Entonces, lo que vamos a hacer es, tengo acá un baño para alfajores, es un chocolate más fluido y que seca más rápido, no hay que templarlo. Si ustedes van a hacerlo con chocolate cobertura, deberían agregarle al chocolate cobertura un 10 o un 20% de manteca de cacao fundida y si no, agregarle un 10% de aceite de maíz o aceite de girasol. No es exactamente el mismo resultado, pero es algo que los puede ayudar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sumergir el alfajor en el baño, lo vamos a levantar, y igual que como hacemos con los bombones, hacemos que el baño caiga, vamos a escurrir y los vamos a dejar sobre papel manteca. Vamos con el otro, lo colocamos ahí, volcamos el baño por encima. Existen también el baño blanco con leche y este que es el semiamargo. Ustedes verán que los comprados tienen en la superficie todo un diseño como de un oleaje y es porque estos alfajores cuando salen
justamente de la bañadora automática, lo que hacen es pasar por un túnel de aire frío, entonces toda la superficie aparece así ondulada. Esto ya está listo. Hace falta solamente dejarlos enfriar a temperatura ambiente en algún lugar fresco y después ya guardarlos en un lugar hermético. No los pongan en la heladera porque van a vetearse, el chocolate enseguida se va a vetear. Para los alfajores marplatenses, blanquear 300 gramos de manteca con 100 gramos de azúcar y 100 gramos de miel. Perfumar con la ralladura de una naranja y de un limón. Agregar esencia de vainilla y una pizca de sal fina. Unir 2 huevos. Tamizar 300 gramos de harina con 100 gramos de almidón de maíz y 40 gramos de cacao amargo. Unir 10 gramos de polvo para hornear y 5 gramos de bicarbonato de amonio. Unir los secos al cremado. Tomar la masa y enfriar. Estirar la masa de 5 milímetros y cortar tapas de 5 a 6 centímetros. Hornear a 180 grados durante 10 minutos. Unir las tapas con dulce de leche previamente mezclado con coñac o ron. Bañar con un baño de chocolate para alfajores. Y así pasaron nuestras 2 recetas misteriosas, la de los alfajores de Mar del Plata y la de los alfajores santafesinos. ¿Por qué misteriosas? Porque tienen detrás toda esa historia de infancia de cada uno de nosotros. Son masas que son simples de trabajar, a veces dan más trabajo, lógicamente, los terminados y los armados, pero vale la pena conocerlas y realmente que son ricos, los van a agradecer toda la familia el hecho de haber probado e intentado hacer estos productos. Así que nos vemos con más masas en el próximo programa.